Recibimos en estos momentos al diputado nacional por la Libertad Avanza, Berti Venegas Lynch. ¿Cómo te va, Berti? Silvio Sacomay te saluda, placer enorme recibirte aquí en nuestro programa. Un placer hablar con vos, Silvio, gracias por el espacio del llamado. Por favor. Bueno, iba a comenzar por otros temas, ¿no es cierto? Pero bueno, lamentablemente nos encontramos con que hay una amenaza de bomba en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde a las 18:30 está previsto precisamente la presencia del presidente Milei. Me gustaría conocer tu reflexión y tu análisis al respecto. Bueno, me entero por vos y lo conecto con el tema del presupuesto del Servicio de Inteligencia, ¿no? En un país donde hemos sufrido el horror de dos actos terroristas espantosos, el poder legislativo parece que está a contramano de eso y no entiende cuál es la urgencia de estas cosas, y lo conecto también con amenazas que ya recibió el presidente y otras personas del poder ejecutivo, con toda la cuestión iraní, la desidia fenomenal que ha tenido durante 20 años el tema de la seguridad nacional en la Argentina. Uh-huh. Bueno, hablaste de Irán, recordemos el memorándum de entendimiento, ¿no es cierto?, que ha firmado Cristina Fernández de Kirchner, la muerte de Nisman, todas esas atrocidades que han acontecido. Por supuesto, lo apuntás bien, porque más que desidia han sido actos vinculados a la asociación con el terrorismo, una cosa lamentable. Y lo del Nisman, por supuesto, es una víctima más de los atentados. Seguro. Ahora, con respecto a la media sanción que tienen diputados, precisamente este rechazo al DNU que le brindaba $100 millones, ¿sí? Porque si vos decís 100.000 millones de pesos, suena wow, un montón de plata. Pero estamos hablando de $100 millones para gastos reservados nada más ni nada menos que de la CIDE. Los diputados del PRO votaron en contra, aliándose de alguna manera con el kirchnerismo, lo cual llama poderosamente la atención. A posteriori vienen las declaraciones de Macri, que sostiene que estos gastos reservados son poco serios y que no representan un cambio. Digo, bueno, ya más o menos esbozaste cuál es tu idea al respecto, pero si podés profundizar un poquito más lo que se ha vivido en la Cámara de Diputados sería genial. Sí, cómo no, creo que desde el punto de vista del PRO me suena algo como muy reciente y unas idas y vueltas que prefiero para emitir juicios de valor, tener por ahí una perspectiva más acabada del asunto, a ver dónde están parados. Me resultó raro, habías cuentas que también había muy poca resistencia de los aumentos que tenía el servicio de inteligencia en la época del kirchnerismo, del 2006. Totalmente desmantelado. 2015. Así lo han aparte encontrado. De 2006 a 2015 lo aumentaron el 300%, y parecería que eso pasó desapercibido y fue usado para perseguir gente, Sí. para perseguir opositores. En definitiva, una persona que viene ahora justamente a hacer algo distinto y darle el uso, que ciertamente es muy delicado y tiene que tener contralores y demás, pero le hacen la vida imposible con esta cuestión. No sé si están esperando que de la misma forma que pasó en otro orden de cosas con Alberto Fernández, con toda esta cuestión de la estupidez de la violencia de género, que ya el mismo concepto te habla de una cosa bastante discrecional de qué es para ellos la violencia, y que se dedican a pintar banquitos y tener kioscos y ministerios inservibles, y después vemos que el tipo la molía a palos a la primera dama y demás. Bueno, en este sentido vemos igual que estamos esperando un acto terrorista para darse cuenta que están usando esto políticamente solamente para poner palos en la rueda. Bueno, así parece, ¿no es cierto? Sí. Bueno, de esta manera apuntan sin lugar a dudas al fracaso de este gobierno, que sería el fracaso de la República Argentina, nada más ni nada menos. Claro, yo veo lo que pasa que, Silvio, que en el mapa legislativo actual, como está previsto en la Constitución también, sobre todo cuando ha habido un cambio tan grande, que aparece un presidente distinto que no ha tenido oportunidad política franca de hacer una construcción política de representación, digo, en el aparato legislativo, me suena bien en el sentido de esos contralores que atiende la Constitución para siempre tener la preocupación de poner límites al poder político, con lo cual eso es sano, no quiere decir que sea una cosa también esperable en este contexto, porque lo que se pretende es que el poder
legislativo sea un ámbito de debate, pero de algo de sofisticación, de estar obviamente con distintas posiciones y contralores y debates, pero en un ámbito más de excelencia y no tener la mayor parte hoy de la Cámara de Diputados y la mitad de senadores que son kirchneristas, que es una oposición absolutamente corrosiva, que ni siquiera se preocupa por ver qué se trata, sea la ley bases o cualquier cosa que se propone ya directamente. No dan quórum, no se preocupan en leer, muy pocos diputados los he visto en comisiones de la ley bases hacer referencia a algún artículo para, por supuesto, tener una posición totalmente distinta a la mía, pero por lo menos que han agarrado un proyecto que el gobierno ha trabajado en muchos aspectos, Silvio, desde 1 año y medio antes del proceso electoral. Creo que es un antecedente que no debe existir en el mundo, porque generalmente el político está con justamente el reflejo electoral, después si llega a ganar, bueno, el equipo lo tiene seguro, pues los cargos siempre están asignados, y después ve con qué se encuentra, pierde 2 años. Javier se lo tomó con la responsabilidad de decir, si me pongo en la carrera electoral, me lo tomo como un trabajo y es probable que yo me siente en el sillón de Rivadavia, de manera que 1 año y medio antes, como te digo, de las elecciones ya tenía el tema de la reforma monetaria, reuniones con economistas, el tema de seguridad, el tema de defensa, el tema de la reforma fiscal, el tema de la modernización laboral, la energía de gas, petróleo, energía eléctrica. Todo eso, imagínate, yo nunca lo he visto. Entonces la gente, yo creo que también tiene paciencia porque sabe que esta vez vale la pena, sabe que esta vez no es simplemente que había que cambiar, que escucho, Silvio, también mucha gente que dice, bueno, se necesitaba un cambio, algo distinto. Entonces yo digo, no, incluso estando yo en el oficialismo, digo, no se queden con algo distinto, porque el algo distinto puede llevarnos a algo mucho peor. Tengamos el fundamento de por qué algo distinto es mejor, y es algo distinto lo que hicimos en los últimos 100 años, en los últimos 40 mucho peor, y en los últimos 20 acelerando contra la pared como trogloditas, de volver a la Constitución. Eso es lo distinto, a los límites al poder, y Javier pide tener capacidad para él tener menos poder, cosa que no se ha visto un antecedente semejante. Javier Manzano te va a consultar, Berti. Hola Berti, ¿cómo estás? Hola, Javier. Bien, Hola, bien. Javier, ¿cómo te va? Bien, gracias. Ahora, Berti, yo te llevo un poquito más al grupo, ¿no? de ustedes, ¿no? De la Libertad Avanza dentro del recinto. Y esta grieta que se está armando dentro del bloque, ¿cómo ves vos? ¿Es celos individuales o ves que a lo mejor fuerzas externas están trabajando justamente para que en estas pequeñas fisuras que haya justamente explote un poco más? Bueno, no me consta esto último, pero me dio toda la impresión, sobre todo el último episodio en el bloque. Con la diputada Arrieta. Con varias diputadas, que no me quiero meter, porque eso, en la decisión de cómo va a estar conformado el bloque, eventualmente, si se va a expulsar a alguien, eso lo dejo con la sensibilidad de todo el escenario que tiene político y las connotaciones de votos y comisiones y demás, sabiendo que esto es un costo, pero que tiene mi jefe de bloque, Bornoroni, y Martín Menem como presidente de la Cámara. Pero ciertamente es algo desgraciado, de cualquier manera, de donde venga, es una cosa que por supuesto que daña, que yo no me explico, porque es gente, que me incluyo yo, que gracias a Javier nos da la oportunidad de ser parte de este momento histórico de la Argentina, y jamás hubiéramos sido diputados si no fuera que íbamos en la boleta con Javier Milei, ninguno de los que está ahora como diputados, así que no hay que creérsela, que uno tiene sustento electoral propio y pueda hacer la suya, que no quiere decir que uno tenga pensamiento crítico, independencia de criterio, que es lo que nos diferencia a los liberales. Ahora, hacer este disparate de no hacerse cargo de los actos de uno y echarle la culpa por esta cuestión de la ida de Ezeiza, que ciertamente terminó la organización en algo muy desenfocado y deslucido, porque esa no era la idea inicial, según me dicen en la convocatoria, que era un tema humanitario, un concepto transversal para todos los casos de los presos. La igualdad ante la ley indica que un preso que tiene más de 70 años y está enfermo y demás tiene que tener prisión domiciliaria, que tiene que tener, por supuesto, condena firme, no puede ser que esté durante años preso, y una serie de cosas, pero para todos terminó en esto, que se aparecieron estos personajes
Después hubo una foto en 2 segundos donde se dieron cuenta los que no estaban para eso, que esto iba a salir en los medios y iba a ser un desastre. Pero así todo, los que fueron con distintas posiciones, porque yo no puedo hablar por todos, ni por ninguno puedo hablar yo, mejor que ellos se expidan, pero digo, habiendo posiciones distintas, todos se hacen cargo de esa cuestión y dan las explicaciones maduras, y no con el infantilismo que ha demostrado por lo menos Arrieta, haciendo una denuncia penal a Menem, sí, conectándolo porque fueron en una combi que era de la Cámara de Diputados. ¿Puedes imaginar una cosa así? No, dijo que sufrió coacción por parte del presidente de la Cámara de Diputados. Yo no lo vi a Menem con, no sé, llevándola a Ezeiza, que de hecho no fue él, con una pistola en la cabeza. Ni siquiera con un cruce que ha tenido con Cecilia Moró. ¿No? Cuando lo trató de machirulo, ha habido ese enfrentamiento. Pero por supuesto, ¿no? Martín, déjame decir, Martín me parece que hay que lavarse la boca antes de hablar o criticarlo a Martín. Es un tipo que realmente está soportando embates de trogloditas que tratan el recinto como si se tratara de una tribuna del ascenso. Es el único que sortea la dieta, vale aclarar, y lo hace con un perfil bajo, admirable. Asume los costos políticos de aumentar las dietas. Un pequeño aumento que hubo, fue del 80%, creo, de la dieta a todos, que yo le decía a Martín, porque les tocaba la puerta todos los espacios políticos, incluso los propios. Uh-huh. No me consta el caso de Arrieta, pero no me extrañaría, que decía, no, mirá, yo tengo que venir del interior y él tiene que garantizar el funcionamiento de la Cámara, y había amenazas con que no le iban a completar las sesiones, ni iban a ir a las comisiones porque cobraban poco dinero cuando la gente se está muriendo de hambre. Entonces le decía a Martín, vos tenés que hacer que lo lleven al recinto y que levanten la manito como Lustó. Y la gente que no lo si bien dijiste la manito, que no la levantó, dicho sea de paso, apenitas sobre la mesa, claro. Claro, bueno, pues eso quedó expuesto con una cosa también lamentable y ni siquiera con la convicción, tratando de pasar desapercibido. Sí, y la verdad que desde el 10 de diciembre que yo estoy en la Cámara de Diputados, el Senado se aumentó 3 veces, entonces va y viene porque después hay una presión de la gente y de mi ley. De la sociedad, claro, también. Pero claro, la gente, no es posible que no entiendan esta cuestión. Con la fortuna. ¿Cuándo estuvieron conectados con la realidad, Berti? Sí. ¿Cuándo estuvieron conectados? Sí, la verdad que bueno, yo creo que dejo este pensamiento porque me sirve a mí también para bajar la ansiedad, porque la verdad que no hay que perder desapercibido que este proceso de transición en la Cámara de Diputados y Senadores ya va a venir. Es, como te digo, es justamente la dinámica que tiene de los mandatos y los tiempos y demás, y este tema que hay hoy, que está confrontada la realidad y la necesidad de la gente con la Cámara de Diputados, que vive una irrealidad total. Eso va a venir, pero digo, la pausa para contener la ansiedad es, pensemos que en poco tiempo que Javier se postuló a diputado, en un año fue diputado, y para mí particularmente el orgullo de Argentina Año Verde, de tener un diputado liberal que habla de Hayek, sale en la televisión con la acción humana de Mises, el Tratado de Economía, habla de Rothbard y todo, y es una persona absolutamente sólida, y se sentó en un año en la Cámara de Diputados con Vicky Villarroel. Sí. Y en 2 años fue presidente, entonces, con 38 diputados de su espacio. Entonces, la verdad que es un delirio la velocidad que ha tenido esto. Entonces hay que calmar un poco los nervios, saber que el avance que se ha hecho de la batalla cultural que ha empujado a la política, porque eso es cierto, lo que cambia las cosas son las ideas, cambian el mundo, y en la política se la lleva puesta. Ya ves que no hay gente ahora en la política que diga que el Estado presente y que el Estado es un factor de cambio y de transformación y esas estupideces, uh-huh. Ni que hay que pagar los impuestos con alegría y todas esas cosas, que no lo pueden decir porque el político tradicional se sonroja, por lo menos ya en esta instancia, y sabe que pierde votos y que el discurso tiene que ser otro, y la gente con Milei se ha involucrado mucho más en los procesos legislativos y tiene como un spotlight arriba de cada banca diciendo, flaco, a ver, ¿qué vas a votar? Porque sé que se vota, sé que son las comisiones, sé quién la preside, sé lo que dijiste, y hay un monitoreo ciudadano, me parece muy saludable. Berti, me gustaría conocer, tu opinión, ¿no? Con esta foto que ha estado circulando justamente de Mayra Mendoza
con Cristian Retondo, Nacho Torres, ¿vos creés que, bueno, justamente, que se los ve muy bien ahí, ¿no? Todo sonriente, más allá de la pose de las fotos, tiene también algo que ver justamente con esta ambigüedad que está teniendo el PRO dentro del recinto? Bueno, yo creo que hay la política en general, yo voy construyendo como los 300 espartanos, digamos, la gente, sí, por lo pronto empezando por los de La Libertad Avanza, de quién es la gente que realmente se le puede dar la espalda y que no te clave un puñal, que lo hace también por convicción y básicamente tiene buenos valores. Después el resto es irlos conociendo, saber dónde están parados, saber si son inteligentes, lo suficientemente inteligentes para por lo menos comulgar en una visión de decir hay que sacarle el peso del Estado a la gente, un título y una cosa tan general como esa, que me parece lo básico, y no necesitan ser liberales rosbardianos, ni coincidir conmigo, podemos tener diferencias, pero por lo menos esa mirada se tiene que tener, y esa es la gente que vale, y eventualmente quizás puede ser que nunca haya estado sometida a las ideas liberales, con lo cual también es entendible. Ahora, siempre hay que tener los antecedentes, hay que saber el quién es quién, de dónde viene cada uno, qué cosas han hecho, porque en definitiva, si no, las desilusiones son grandes. Ya ves que está pasando esto en nuestro propio espacio, con todas las ventajas que tiene ser parte de esta historia. En el caso de Arrieta, que tenía el armado de Mendoza, estaba de diputada, que sola no hubiera sido diputada nunca, donde es un partido en crecimiento, todas las de ganar, y hace estas cuestiones, bueno, y eso hacia afuera pasa lo mismo, hacia afuera dejando de lado el plano de la oposición, que es bastante la corrosiva y la inservible para mí, que tiene que sí, la retrógrada también. Totalmente, totalmente, con lo cual esto no es un discurso antidemocrático. La gente va a decir, bueno, es la democracia, bueno, pero sí, la democracia, creo que tenemos que ver qué es la democracia, porque los 40 años de democracia que tanto se llenan la boca y nos dicen también que el día de la democracia, la fiesta de la democracia es el día que se vota y demás, tenemos que decir, pero ¿por qué no analizamos la calidad democrática, que es el día después de las elecciones, si se respetaron las autonomías individuales? Y la verdad ha sido muy pobre, y esos, los que están sentados ahí, muchos son los artífices de esta decadencia. Por eso me refiero en estos términos, lo cual no quiere decir que no tenga que existir el Congreso o hay que sacarlos a patadas. No, bueno, es lo que tenemos, que es lo que la gente, claro, y es lo que la gente eligió, pero digo, yo siempre añoro de a poquito, por supuesto, porque estamos en el fondo del mar, pero volver a lo que era el Congreso de 1900, que la excelencia de grandes prohombres, donde era la envidia de Europa, que venían a revisar las actas de los debates por su excelencia y por su sofisticación. Ahora está el anexo A, B, C, lleno de asesores, estas cosas que se aumentan la dieta, y legislan también para controlar la vida de la gente y grabarles la vida, porque el 70% de lo que hacemos todos los días nos lo roba el Estado. Eso se transformó en una cosa espantosa. Entonces hay que cambiar, y con esto cierro la reflexión, hay que cambiar el mindset o el chip que tenemos, sí, los legisladores, que estamos acostumbrados a que creemos que tenemos que regular y reglar la vida de la gente, cuando en realidad hay que legislar lo menos posible, hay que desandar el camino de legislaciones de 40 años que hemos estado en contra de la vida, la libertad y la propiedad y la igualdad ante la ley en casi toda la legislación que está vigente. Ahora, a mí me llama poderosamente la atención el nivel de susceptibilidad de algunos diputados, y voy a hacer referencia y voy a hacer hincapié y voy a poner acento en como corresponde en este punto, porque me parece un nivel no solamente, como te expresé con antelación, de susceptibilidad, de sensibilidad, sino también un nivel, me parece, de caradurez total y absoluta. Y me refiero fundamentalmente a los diputados de la coalición cívica, que le han pedido formalmente, a través de un escrito, a Martín Lustó, ¿sí?, el flamante presidente de la bicameral de inteligencia, ¿no es cierto?, que la cite a Patricia Bullrich por haber acusado a los legisladores de ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. Digo, ¿por qué no legislan?
en vez de solicitar estupideces como esta. ¿Me lo podés explicar vos que estás dentro de la Cámara? Bueno, tu pregunta retórica adhiero 100%, me parece que tanto los Lustó, los Moró y tantos otros, lamentablemente, creo que cada vez que abren la boca se están minando su propia carrera política, así que pretenden ir más allá del mandato que les corresponde, pero ni siquiera son, creo, inteligentes para eso, porque el político tradicional tiene que tener el termómetro, porque no actúa por convicciones, es un mercenario del voto y de las alianzas y de la rosca política, entonces tiene que tener, por lo menos si es inteligente, el termómetro de dónde está la opinión pública parada, y sabe que el 56% de la gente quiere un cambio de paradigma de esta tragedia estatal, de las cuales estos tipos han sido parte, y así todos siguen con ese discurso, hablando que es por convicciones, y lo ves que no resisten un solo archivo. La verdad que es lamentable, y sí, la sensibilidad esa para todo, es una cuestión de violencia de género, que nos ofendemos, toda esta cultura woke también que han arrastrado también y ha sido movida también por los políticos, va muy en contra de la libertad de expresión. Ya ves que incluso, yendo al tema de Seiza, se pretende hacer una comisión para sancionar y expulsar eventualmente a los diputados. Podemos estar de acuerdo que fue una cosa totalmente desacertada, y yo sí, desafortunada, sí, por supuesto, pero para decirlo menos, claramente. Sí, obviamente, sí, fue un delirio, ahora, un delirio. Claro, ahora, máximo delirio y cosa más fascista no se me ocurre, es pretender hacer una comisión para expulsarlos, cuando estoy seguro que muchos de las bancadas se morirían y tienen sueños húmedos por abrazarse con el dictador Maduro. Sí, cuando bueno, también votaron en contra del procesamiento de Espinosa. Pero claro, yo les cuento una anécdota que es más, ha salido porque fue público, pero quizás no estuvieron atendiéndolo. En una comisión de defensa que estaba Petri, yo asistí, y está el presidente del bloque peronista, Germán Martínez, que vive con diarreas verbales y habla a borbotones y supuestamente tiene que hacer una pregunta y se manda un discurso político interminable, y tiene la generosidad el presidente que presidía ahí, López Murphy, y muchos otros que lo tienen que aguantar, de decir una cosita más, y vuelve a hablar otros 20 minutos. Bueno, la cuestión es que cuando le dejó finalmente la palabra a Petri, que estaba contestando, lo interrumpía sin micrófono, y Mayoraz, que estaba conmigo también, veníamos justamente del bloque, y había trascendido, se ve, este papelón que hizo Arrieta, le dijo Mayoraz a Martínez que dejara hablar al ministro que ya había hecho la pregunta, que no podemos estar soportando una filípica interminable. Entonces le dijo, callate, golpeador. O sea, había recibido justamente este antecedente de que iba a ser Arrieta una denuncia por violencia de género, de algo que yo estuve ahí y nada tuvo de violencia. Le dijo lo que le tenía que decir, que si no se lo hubiera dicho yo, porque yo seguía en el uso de la palabra, y los que habían antecedido a Nicolás habían hablado muy en general, sin hacer una cosa personal, y Nicolás se dirigió a ella como debe ser, y le dijo las cosas que le tenía que decir. No hubo violencia verbal, ni siquiera física, pues estaba en la otra punta del salón con un micrófono y demás. Y este tipo va y le dice golpeador a uno que es partícipe de toda esta cuestión de la cultura, como digo, de los kioscos y los ministerios que no sirven para nada, y votó en contra Germán Martínez con todo el bloque kirchnerista de la cuestión esta del banco genético de los delincuentes, sí, bueno, en contra de lo que mencionaban ustedes de Espinosa, que decíamos de poder zafaronismo puro se llama absolutamente, eso. Bueno, totalmente. Entonces es una incongruencia y una poca convicción lo que se vive en general de esa oposición corrosiva que no tienen vergüenza. Bueno, como la demagogia aplicada por los senadores kirchneristas. Yo lo escuchaba, por ejemplo, a Recalde, y decía, no lo puedo creer. Son inimputables, ¿sí? Queriendo obviamente destruir el superávit fiscal, a través, obviamente, de pagar obviamente todos estamos de acuerdo con que los jubilados cobran mal, eso está clarísimo, ¿sí? Pero haciendo demagogia, ¿sí? No solamente van a lograr que haya una emisión monetaria descontrolada, ¿sí? Y eso impacte en la inflación, sino que también los haberes de los jubilados valgan menos.
Me explico, y recordemos cuando Cristina Fernández de Kirchner vetó el 82% móvil. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, impecable la data, tal cual en el 2010 fue lo de Cristina, que Cristina, ahí te das cuenta que en definitiva existe la restricción presupuestaria, con la diferencia que Cristina Kirchner seguía emitiendo para sus kioscos. Sí, le licuaron el salario en un 30%, además. Por supuesto, no era una cuestión que lo cuidaba justamente, como está diciendo Javier, para los propios jubilados, porque como bien has apuntado vos, no podemos seguir consumiendo capital y pensar que la riqueza viene de la Casa de la Moneda emitiendo papelitos, porque si no necesitaríamos trabajar, solamente necesitamos una maquinita que nos dé billetes. Claro, emitís y cubrís el déficit con la emisión monetaria. Claro, entonces a los jubilados es darle un pesito en un bolsillo y sacarle 4 en el otro bolsillo. Y esa es la pantomima desgraciada y miserable que le han hecho siempre a los jubilados, y dicho sea de paso a los que menos tienen, porque los que menos tienen no tienen capacidad de ahorro y están totalmente descubiertos y desprevenidos frente al peso y la estafa que fue la inflación desde que yo tengo uso de razón. Por eso me metí en la política, porque creo que es la última oportunidad que tengo de ver una Argentina decente, porque siempre la vi de barquinazo en barquinazo, de crisis en crisis, por asfixias fiscales, por una inflación incontrolable y por deuda pública que cuando tenían el agua al cuello, los gobiernos socialistas que hemos tenido durante tanto tiempo recurrían al fondo, y cuando tienen que tomar las medidas justamente de ajuste, lo que hacía el fondo era darle carradas de dólares del pagador de impuestos americano para que estos sigan haciendo estupideces, y es deuda que contraen incluso generaciones que no han participado del proceso electoral que eligió a estos gobernantes que toman deuda. Sí, totalmente. Ahora, yo considero en torno a lo económico, bueno, aplaudo obviamente la puesta en marcha de RIGI, que se genera a partir de hoy en relación, bueno, al boletín oficial, ¿no es cierto? La puesta en marcha, precisamente porque se da a conocer a través del boletín oficial. Yo creo que esto va a derramar y mucho, ¿sí? Pero hay un sector de la sociedad, y vos lo sabés muy bien porque lo destacaste, que la está pasando muy mal, que tiene que ver con la micro, ¿no es cierto? La micro todavía está mal. Si bien hay un leve repunte en torno a la actividad económica en algunas industrias, algunos sectores económicos importantes, bueno, todavía no se ve, lamentablemente, que se hayan tomado medidas para la micro. Ok, 9 meses llevamos. Digo, me parece que hay que hacer más docencia, y te lo digo como ciudadano común, ¿sí? No a Berti, al diputado Venegas Lynch, ¿no es cierto? Me parece que tienen que hacer más docencia en torno a este estado de situación. ¿Por qué? ¿Por qué la está pasando muy mal un sector de la sociedad? Tenemos que hacer hincapié, me parece, en que venimos de un gobierno que nos ha destruido, no puso bombas, las hicieron explotar, y hoy estamos viviendo esas consecuencias, no solamente de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, sino del kirchnerismo todo. Me parece que tienen que explicarlo aún más todavía, Berti. Yo insisto ad nauseam la alegoría de que hemos estado tan preocupados por nuestros negocios y pensando que la batalla cultural es para otros, y no le ponemos la dedicación necesaria para defender nuestra propia vida y nuestra propia libertad, que nadie la va a hacer por otros, porque todos los Chávez y los Maduros siempre están a la vuelta de la esquina, y la batalla cultural nunca tiene fin, porque siempre va a haber gente que quiere vivir a expensas de otros. De manera que el resultado de la política muchas veces es debido al resultado de la batalla cultural, que en eso los socialistas, hay que sacarse el sombrero, son incansables. Entonces, yo trato de ilustrar esto. Hemos estado... y la política se llenó de gente que terminó viviendo de la gente, y el Estado al final es una enredadera venenosa que ahora la teníamos... No, y generando esclavos también, te olvidás de eso, ¿eh? ¿De qué cosa? Generando esclavos a través del Estado. Pero por supuesto, pero estamos se ha transformado la Argentina, sin llegar al gulag soviético, pero en una granja humana, donde la gente trabaja para los políticos. Se ha transformado en eso. Entonces, tenemos que hacer la autocrítica, y que estuvimos totalmente desentendidos de esto, para darnos cuenta que hoy tenemos nuestra casa incendiada porque ha entrado el kirchnerismo a nuestras casas,
nos tomó el vino, el champán, puso las patas con barro arriba de las mesas, ensució los tapizados y la prendió fuego. Y ahora viene Milei con su equipo a levantar alguna pared con unos ladrillos y demás. No puede ser que le estemos pidiendo enseguida el aire acondicionado. Flaco, paciencia, es el proceso de sincerar. Te incendiaron la casa, flaco, te estafaron. Llegamos al Congo, el salario del más afortunado, el salario marginal del más afortunado es de $80, donde silenciosamente nos caímos a Mozambique. Entonces ahora es volver a reconstruir el trinomio trabajo, ahorro e inversión, que es lo que hacen todos los países y lo que hace la historia del hombre, que venimos de las piedras y el agua salada, y la única forma de tener el progreso, tener esta comunicación, ver una lata de 300 toneladas que sube en el aire, que es un avión, es gracias a estos procesos de mercado de asignar recursos escasos en las necesidades que son ilimitadas, pero tiene que hacer por los procesos de mercado, nunca a través de la planificación central, porque siempre despilfarra recursos. Y déjame terminar con una reflexión. Por supuesto. Que comentaste, que sé que no es tu espíritu, pero muchas veces se habla del derrame, no lo dijiste en este contexto, pero yo aprovecho y tomo eso, que se ha escuchado incluso en el Papa hablar del tema del derrame. No, bueno, no, por favor no me compares, Berti, por Dios te lo pido. No. Por favor te lo suplico. Lo que digo que ha insistido mucho en eso. Sí, el derrame, bien, a ver, desde el costado liberal y capitalista, a eso me refiero. Claro, pero la teoría del derrame generalmente se usa, y por eso aclaro que no es tu espíritu, pero se usa la teoría del derrame como crítica al liberalismo, es no entender qué es justamente el liberalismo, que se dice, en la mesa de la abundancia se derrama, se caen algunas migajas para los que menos tienen, cuando en realidad los procesos de mercado que propone el liberalismo, justamente para hacer un proyecto de lo que sea inicial, necesitas la cooperación social. El individualismo que pregonamos no quiere decir aislacionismo, sabemos que es necesario y mucho más productivo estar en cooperación social con otros, y la división del trabajo que Adam Smith se adelantó 200 años para ilustrar esta cuestión en épocas que cundía mucho las teorías malthusianas, que nos íbamos a morir de hambre y demás, y todo lo que es los rendimientos crecientes que permite la cooperación social y la división del trabajo, de eso se trata, y por eso también es importante la apertura al mundo, donde la creatividad y la innovación de otros que están del otro lado de un río, de una cordillera, que no quiere decir absolutamente nada, porque la gente pacífica quiere intercambiar valores sociales, religiosos, comerciales, culturales, libremente. Lo que pasa es que se interponen los políticos que toman al país como si fuera su quinta personal. Sí, pero volviendo al tema de Ri y cerramos, bueno, nosotros habitamos una provincia que tiene vaca muerta. Bueno, sin ir más lejos, el CEO y presidente, el señor Marín de YPF, dijo que sin RI no hay gas natural licuado. Y vos fijate, los inversores, con la mirada puesta precisamente en la energía, en el petróleo, en el gas, en la minería, en infraestructura para estos sectores, ¿cómo han adoptado digamos, el régimen de incentivos a las grandes inversiones de una manera impresionante? El tema es que hay que decirle a la sociedad que esto no se genera de un día para el otro, ¿no es cierto? Pero es una señal muy importante que es digna de ser destacada, porque no solamente se van a beneficiar, como dicen los grandes inversores, y que va a quedar para las pymes va a quedar muchísimo, precisamente por lo que yo quería decir con respecto al tema del derrame, que no tiene que ver con las migajas que se caen de la mesa, ¿no es cierto? Claro, no, te entendí perfectamente. Yo creo que, fíjate vos con qué poco, porque la ley bases original, que tenía 664 artículos, por supuesto no tomaba absolutamente todo el criterio de la forma que a mí me hubiera gustado, porque hay que elegir las batallas que se dan, no se pueden tomar todas. Esto era el ajuste fiscal y la reforma del Estado, era la que decidió Javier tomar. Después la ley bases quedó con algunas modificaciones y también en cierta manera algunas cosas podadas, pero fíjate con qué poco se transmite al mercado laboral unos primeros síntomas que no tiene hace 25 años, que como decía Manuel Adorni antes de entrar en la política, contratar a una persona en Argentina era como adoptarla, no era un acuerdo de cooperación de un proyecto particular que une a dos personas, sino la tenías que hacer feliz directamente. Entonces es imposible tener
flujos en la empleabilidad correctos. Y por el otro lado, a través del régimen donde es una promesa de no caerle y no prender el B8 fiscal que tenemos generalmente en la Argentina, que apenas vemos $1 y se prende una aspiradora fenomenal y los políticos salen atrás del dólar, es darle las garantías de ponerle el cartel a la Argentina, decir no queremos ser más el Congo, se respeta la propiedad privada que no necesita ser violada con el exprópice de Maduro. La inflación, los impuestos extorsivos y demás, es una forma... Anticipo de ganancias, Berti. Anticipo de ganancias. Es una forma de avasallar los derechos de propiedad. Y por último, Silvio, creo que además del tema del mercado laboral y la inversión desde el punto de vista del contenido formal que tiene RIGI para poder atraer las inversiones, hay también un guiño, me parece importante, desde el aspecto de los marcos institucionales y la institucionalidad. Es decir, ya no está solamente un presidente con su poder ejecutivo, con 56% de la gente, y tenés del otro lado un poder tan importante para el republicanismo como el poder legislativo que está a contramano. Bueno, le votó una ley, entonces ese mensaje guiño me parece también que es positivo. Sí, pero tuvo mucho que ver la gente ahí, ¿eh? Muchísimo que ver. Muchísimo que ver. Y bueno, y también le quiero dar crédito al PRO, déjame decirte, incluso con estas desavenencias últimas que vamos a ver en qué termina, pero el PRO, mirando hacia atrás, la verdad que nos ayudó en el tema de la fiscalización, que quizás puede ser que Javier no hubiera sido presidente sin ese apoyo, pensar que somos una estructura nueva, ellos tenían también armados de grupos cívicos que no participaban ni eran candidatos a la política, pero sabían que se necesitaba en tal mesa de la matanza, donde generalmente está en la parte de los fraudes. Después nos ayudaron en los contenidos para pulir la ley bases y algunos aspectos de cero también en su conformación técnica, y después con los votos, que si bien ni siquiera conformamos entre el PRO y la Libertad Avanza un quórum necesario, ayudó para después el acercamiento de otras oposiciones que quizás están más alejadas y son más difíciles de predecir, pero bueno, finalmente se pudo hacer este guiño que me parece importante, y es el primer paso, y cuanto más rápido hagamos los cambios estructurales y nos despertemos en el poder legislativo, bueno, más rápido creo que vamos a salir, en vez de estarse quejando y hacer zancadillas políticas con la cuestión de querer quebrar el presupuesto con el tema de la jubilación. Berti, muchísimas gracias, ha sido muy amable, Gracias, Silvio, Javier, un abrazo grande. Abrazo. Un abrazo. Hasta luego, adiós. Lo escuchabas al diputado nacional por la Libertad Avanza, Berti Venegas Lynch, pasar por la cocina de las noticias.